Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas en la Asociación Obras de Santa Teresita. Veo que han venido caras nuevas hoy. Muchísimas gracias por estar. Y hoy tenemos como disertante al escritor Eduardo Jorge Arcuri, que nos va a hablar sobre la importancia de la batalla de Trafalgar en las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807. Él es Arcuri es un escritor que se desarrolla profesionalmente en el género literario de narrativa histórica y narrativa de ficción, cuento, novela, manuales, biografías, etc. Estas charlas que él ha elaborado para el día de hoy están basadas en 4 libros de su pertenencia. Y bueno, esperamos de que pasemos un grato momento y aprendamos parte de nuestros orígenes. Bueno, gracias. Bueno, le damos entonces inicio a la charla y vamos a ver que la batalla de Trafalgar y la masonería tuvieron mucho que ver en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El lugar de la batalla se dio en el mar, frente al cabo Trafalgar, municipio de Barbate, Cádiz, España, en la tormentosa mañana del 21 de octubre de 1805. Acá aclaro sobre lo de tormentosa porque tuvo mucho que ver la tormenta en el desempeño de las distintas marinerías. En este caso se habían enfrentado las tropas aliadas, las flotas aliadas de Napoleón, entre Francia y España, contra la flota británica que estaba comandada por el almirante Horatio Nelson. El triunfo británico puso freno a la expansión del poder imperial de Napoleón Bonaparte, porque Napoleón tenía en sus planes apoderarse prácticamente de todo el mundo y formar un gran imperio. El pretexto era llevar adelante los principios de la Revolución Francesa, que figuran precisamente en uno de estos libros. Como toda persona que goza de mucho poder, terminan haciendo o alejándose de los proyectos que le dieron origen. Una de las intenciones que tenía Napoleón era no solamente conquistar toda Europa, sino que era expandirse también hacia Asia y hacia América. Entre ellos estábamos nosotros. Ahora, Gran Bretaña sabía que tenía que frenarlo a Napoleón porque la próxima víctima dentro de esos planes era la invasión a Gran Bretaña, cruzar el Canal de la Mancha e invadir Gran Bretaña. Entonces, ¿qué significó la batalla de Trafalgar? Bueno, primero, el triunfo británico puso freno a la expansión del poder imperial de Napoleón Bonaparte. Aseguró la defensa de Gran Bretaña. Napoleón amenazaba con invadir a través del Canal de la Mancha. Tal es así que en la costa de Boulogne ya estaba armando una serie de barcos que iban a apoyar a la flota con la que ya contaba. Pero la flota británica tenía no solamente muy buen comandante en Horatio Nelson, sino que estaba muy bien instruida, muy bien armada, muy bien capacitada, con un desarrollo tecnológico muy importante, que era un nuevo sistema de comunicación de barco a barco, lo que los hacía mucho más rápido. Imaginen ustedes que en las formaciones comunicarse de un barco a otro se hacía de varias maneras, entre ellas a través de señales de luces, pero no eran muy válidas durante el día ni tampoco cuando había mucha neblina. Todas estas historias que fueron desarrollándose acá también permitió que Nelson pusiera en marcha un nuevo sistema de armamento en sus barcos que se llamaba la carronada. Era un cañón corto que, a diferencia de los cañones que tenía la flota francesa y la flota española, eran de relativamente corto alcance. Quiere decir que la bala, cuando entraba en el barco, corría a todo lo largo, generando gran cantidad de astillas y provocando mayor cantidad de muertos y heridos. Mientras que los otros disparos de cañones, tanto franceses
como españoles, eran más bien de largo alcance, así que en la proximidad muchas veces la bala entraba y así como entraba salía, y no generaba tanto daño. Bueno, esa fue una de las contras. Y la tormenta fue que en el disparo de los cañones, cuando los españoles o los franceses apuntaban y los cañones se movían de esta forma, cuando el tipo apuntaba y hacía el disparo, es muy probable que el disparo saliera en el momento menos oportuno. Mientras que los ingleses hacían el disparo a corta distancia y con un sistema de disparo que era mucho más efectivo. Así que por cada cañonazo que tiraban los franceses o los españoles, la flota británica tiraba de 2 a 3 cañonazos en el mismo tiempo. Pero también permitió que el masón Thomas Metcalfe, miembro del Parlamento británico, promueva un plan para tomar las colonias europeas en América que él ya había propuesto en el 1800. Quiere decir que esta batalla que se dio en 1805, al llegar al 1800 el plan ya estaba elaborado. ¿Y por qué hago notar a este señor? Porque este señor decía que para liberarse de las colonias francesas y de las colonias españolas, de las colonias holandesas, que eran sus competidores, y Gran Bretaña necesitaba vivir de las colonias porque venía de un desarrollo muy importante a partir de la primera revolución industrial, que ahora vamos a ver, y le interesaba desarrollar un plan para ayudar, entre comillas, a los a las campañas independentistas de las colonias, ya sean holandesas, francesas o españolas. Y este señor es el que tiene el plan de que para atacar a los españoles en el Alto Perú había que cruzar la cordillera y formar, que es lo que después San Martín termina haciendo en 1817, y pone un poco en duda si esa campaña fue planeada por este señor en el Parlamento británico y San Martín, que también era masón y conocía parte de lo que se estaba manejando en esta logia, o directamente fueron estos tipos los que planearon y le dieron a San Martín las instrucciones. Eso es algo que nunca se va a saber o no se sabe todavía, y mucho menos con el encuentro de otro masón que fue Simón Bolívar. Así que seguimos adelante con este tema. Este tema va a servir de introducción a la tercera charla sobre la Revolución de Mayo, que es el próximo capítulo, que lo va a dar Julio Coma el sábado, el próximo sábado, el último sábado de agosto, a las 17. Ahora vamos a ver por qué aparece todo este conflicto. Esto que vemos nosotros acá en marrón eran los dominios de Francia, y lo que está en verde era lo que Napoleón tenía comprometido con alianzas a su favor. Obviamente que como quería invadir Gran Bretaña, ¿qué hace? Gran Bretaña necesita liberarse para ir a ver a sus colonias, y este hace un bloqueo, Napoleón hace un bloqueo de barcos que cubre toda esta zona para tratar de inmovilizar a Gran Bretaña, cosa que Gran Bretaña no tenga la posibilidad de contar con este tipo de aliados. ¿Por qué? Porque estos ya estaban comprometidos con Napoleón y no tenían vuelta atrás. Entre ellos España estaba comprometido también con Francia, en apoyos con distintos tratados y distintas alianzas que ahora las vamos a ver. Por lo tanto, Gran Bretaña queda bloqueada, prácticamente no tiene posibilidades de grandes movilizaciones por mar, que era una de las grandes vías de comunicación y movimiento en esta época. Entonces, este bloqueo obliga a que Gran Bretaña comience a ver que lo que no puede hacer acá en esta zona de Europa lo puede llegar a hacer hacia el oeste. Esto obliga a que Gran Bretaña comience a desarrollar una serie de tácticas y estrategias. Primero era frenar la expansión de las fuerzas militares de Napoleón Bonaparte y contrarrestar el decreto de Berlín, con que Napoleón forzó a los aliados de Francia pidiendo negociar con Gran Bretaña. Y esos aliados de Gran Bretaña eran estos, que nosotros vimos acá en estos colores verdes. Así que una de las cosas era tratar de frenar la expansión de Napoleón. Se ordenó al vicealmirante Horacio Nelson patrullar los mares y provocar el enfrentamiento con la flota aliada de Napoleón, que había presionado a España
a través del Tratado de San Ildefonso, que era un tratado que se había firmado mucho tiempo antes, y que Napoleón se agarra de ahí para exigirle a España que, ojo, cuando él entrara en guerra, España le tenía que ser de aliado. Eso está también explicado en la biografía prácticamente de toda la campaña de Nelson en este libro. Nosotros vemos después que, como decía recién, una de las grandes ventajas con las que contaba Nelson era el uso de nueva tecnología y capacitación de los ingleses, que era muy superior a las de España y Francia. ¿Por qué? Porque en esa época España vivía la crisis entre Carlos IV y Fernando VII, que era su hijo. Ambos, padre e hijo, se peleaban a ver quién era el que iba a gobernar o quién era el que tenía el poder definitivamente en España, porque la cosa venía muy floja. ¿Por qué? En España, María Luisa, que era la esposa de Carlos IV, influía fundamentalmente en las medidas de gobierno, y es la que impuso a su amante, Manuel Godoy. Manuel Godoy era el amante de la reina, pero era un tipo que lo único que tenía de maravilloso era la prestancia, la pinta. Era un tipo pintón, pero de acá poco, y de estrategia mucho menos. Por lo tanto, España estaba en una crisis total, de la que se aprovecha Napoleón para poder hacer de España lo que quiere. Y Francia tenía como crisis que se había quedado sin grandes marinos. En la Revolución Francesa habían mandado a la guillotina a muchos nobles que por lo general eran altos oficiales de las fuerzas de mar y tierra. Así que tanto Francia como España venían muy mal preparados. Si bien sumaban una buena cantidad de barcos, no había mucha gente que pudiera llegar a darles ventaja. La batalla de Trafalgar tuvo lugar en este espacio. Si esto vemos que es España, acá vemos el estrecho de Gibraltar. Esta sería la ubicación, más o menos de donde se dio la batalla, para tener una idea de dónde estaba. ¿Por qué? Pues la flota franco-francesa se había aliado acá, en la bahía de Cádiz. Sabían que Nelson estaba patrullando toda esa zona. Y para hablar de cantidades, vamos a ver que estábamos hablando de arriba de 60 barcos cada uno, ¿no? Entonces, la orden que tenía Nelson era patrullar y tratar de destrozarle a Nelson, hacerle la vida imposible con la flota, porque tenían que defender para que no cruzaran el canal de la Mancha e invadieran Gran Bretaña. Y por el otro lado, esta flota, que sabían que no tenían buena capacidad de hombres, no tenían hombres capacitados, le tenían un poco de miedo a enfrentarse a Nelson. Nelson era un tipo que había demostrado una muy buena valentía y mucha estrategia, frenando a todos los países. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior que vimos más arriba a todos los países a los que Napoleón tenía comprometidos? Bueno, Nelson se encargó de ir uno por uno destruyéndole todas las flotas a cada uno de estos países. Por lo tanto, esos países, si bien eran aliados de Napoleón, Nelson se encargó de destruirle los barcos. Así que, de últimas, él sabía que podía navegar de acá y lo último que le faltaba era destruir la flota aliada. Esta batalla se dio el 21 de octubre de 1805. La flota británica estaba al mando del almirante Nelson con 60 navíos, nuevas armas y municiones. Dijimos que Nelson tenía la carronada, que era un cañón corto, de corta distancia, que cuando la bala entraba no salía. Hacía un recorrido por arriba de las cubiertas de los barcos, causando espantosas muertes. Mientras los españoles, cuando tiraban un cañonazo, a veces la bala o no llegaba, pegaba fuera del lugar, o no causaba el daño esperado, porque la bala entraba y volvía a salir. Y otra de las cosas que tenía también era la frecuencia de disparo y las comunicaciones. Los españoles, para comunicarse de barco a barco, para que se den una idea, usaban una fragata, que es un navío de 3 palos más o menos ligero. Pero la formación se hacía en línea, un barco atrás del otro.
Cuando la cabeza donde estaba el comandante quería mandar una información al resto de los barcos, mandaba una fragata. Quiere decir que si lo mandaban a las 8 de la mañana, llegaba al último barco la noticia o la orden casi a las 8 de la noche. Casi pasaban mediodía para dar una comunicación de barco a barco. Mientras que Nelson tuvo la particularidad de utilizar algo que habían desarrollado en 1804 los ingleses, un sistema de banderas que se van a ver también, se ven en este libro, un sistema de banderas donde en vez de dar los mensajes letra por letra, los daba frase por frase. Por lo tanto, con muy pocas banderas y en muy corto tiempo, la señal les llegaba a todos aquellos que pudieran verla. Y otro de los inconvenientes que tenía la flota franco-española, del almirante Villeneuve, con 61 navíos, estaban desorganizados. Primero porque habían ido a reclutar gente del campesinado, que eran temerosos y estaban forzados por Napoleón. Y muchos reclutas campesinos no estaban acostumbrados a andar en los barcos. Por lo tanto, se mareaban, vomitaban, se caían, no sabían, no tenían habilidad para trepar a los palos o manejar los velámenes con la habilidad que sí tenían los ingleses. Entonces, cuando había una orden de pisar, arriar vela o desplegar vela, los españoles tardaban muchísimo más que lo que podían tardar los ingleses. El ingenio de Nelson y el respeto mundial a sus estrategias y coraje naval. Esto lo puse porque este ingenio de Nelson está tan reconocido en el mundo occidental que incluso nuestra marinería tiene en el corbatín de su uniforme, era lo que la marinería en la jerga militar lo llaman las gaviotas, para diferenciarlo del infante de marina. Tienen un corbatín y el corbatín, que es blanco, tiene un moño y una cinta negra. Ese es el luto por el almirante Nelson. Entonces, no solamente acá, en muchas marinas del mundo, sus uniformes tienen algo que representa el duelo por la muerte del almirante Nelson. Y les sugiero, no por vender el libro, porque no vamos a vender nada hoy, pero es interesantísima la historia de Horacio Nelson. Vemos entonces que Nelson sorprende con audacia y con novedosas estrategias y tácticas de ataque. Y acá vemos qué fue la batalla de Trafalgar. Generalmente esta es la flota española y esta es la flota británica. Por lo